Bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast Vives aquí en el canal Biblia y Eternidad. Una vez más tenemos a una invitada súper especial, una mujer a la que admiro mucho, me encanta cómo escribe. Su nombre es Carla de Fernández. Si han escuchado episodios anteriores, la hemos tenido a ella compartiendo acerca de su libro Hogar bajo su gracia. Y esta vez vamos a estar compartiendo acerca de otro libro titulado El azul es para los niños. Carla, bienvenida. Gracias, Moni. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo. Ay, tan bonita. Bueno, yo quisiera que tú, por favor, nos contaras un poquito acerca de quién es Carla de Fernández, simplemente por si hay alguien nuevo que no te conoce o que no ha escuchado la entrevista anterior. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Gracias. Mi nombre es Carla de Fernández, soy mexicana, vivo en la ciudad de Querétaro junto a mi esposo, Jorge Carlos, y a mis tres hijos. Moni, estamos viviendo acá desde hace 3 años, casi 4. Nos mudamos por nuestra iglesia, Soma Querétaro, y bueno, desde aquí escribo, hago podcast también, llamado Desde Casa. He escrito algunos libros que siempre digo apuntan al gran libro que es la Biblia. He tenido la oportunidad de publicar libros con VIH, con Lifeway, Portavoz, libros que hablan más que nada hacia la familia, Moni. Y ha sido de verdad una bendición el poder servirle al Señor a través de mis letras y a través de... También soy tutora en un colegio cristiano, soy tutora de adolescentes, entonces también ahí es parte del servicio al Señor. Y pues eso es básicamente lo que hago. Tengo, como te decía, 3 hijos, uno ya es adulto, está por cumplir 19 años, y un adolescente y un preadolescente. El adolescente que se cree adulto y el niño que se cree adolescente. Entonces estamos en etapas medias extrañas, creciendo todos, pero tomados de la mano del Señor, Moni, porque lo necesitamos en todo momento. Ay, me encanta cuando dices que estás en las 3 etapas, o sea, realmente ya has pasado por todo, hasta la adultez. Qué maravilla, pues que Dios te dé mucha sabiduría. Y como tú decías, tienes 3 hijos, así que te quiero hacer la primera pregunta, porque me imagino que escribir este libro fue algo realmente desafiante, emocionante, algo que te debió haber hecho pensar muchísimo en la manera como tú también has estado educando a esos 3 hijos varones que Dios te dio. Así que cuéntanos un poquito cómo fue el proceso, de dónde salió la idea y por qué el azul. El título del libro es El azul es para los niños, y lo escribí justo porque, mira, cada libro que he escrito, Moni, ha sido pensado en mis hijos y en mi iglesia local, siempre. Eso es como mi motivación primaria. Pienso en lo que mis hijos van a leer cuando estén más grandes, o incluso dejar un legado para mis nietos. Eso es lo que mi oración constante cuando estoy por escribir un libro, cuando lo estoy escribiendo, incluso desde que lo planeamos junto con mi esposo. Esa es nuestra oración, que sea de bendición para nuestros hijos y que puedan ver que lo que está escrito ahí pues viene de una mamá, porque soy yo quien lo escribe, que lo vivió. O sea, siempre digo, Señor, que lo que está escrito ahí mis hijos puedan dar fe y testimonio de que es real, o sea, que hay integridad al escribir esos libros. Entonces, el motivo de mi oración para escribir El azul es para los niños era ver a mis hijos como hombres masculinos bíblicamente. Sobre todo porque en la época en la que pues me ha tocado criarlos a mis hijos, hay un montón de filosofías, un montón de ideologías, Moni, las que estamos viviendo ahorita, acerca de las nuevas masculinidades, acerca de cómo se debe ver un hombre según pues lo que piensan en el mundo. Y fue como, no, yo no quiero que mis hijos crean que lo que ven en el mundo es real. Ellos necesitan saber lo que la Biblia dice, y ellos necesitan estar seguros de que su masculinidad es bíblica. O sea, entonces esa fue una de las motivaciones.
el por qué escribir el azul es para los niños, y también para mi iglesia local, que podamos ayudar a mamás que están criando niños, mamás que están solas criando niños, que podamos ayudarlas a ese proceso. No porque les enseñemos a ser hombres, Moni, o sea, no es algo que ahí les vamos a enseñar, porque como nacen en blanco, como dice la psicología, nacen en blanco, entonces vamos a enseñarle cómo es hombre. No, pero sí que tengan una guía de cómo es un hombre a la luz del Evangelio, a la luz de la Biblia. Sobre todo aquellas mujeres que vienen de un trasfondo sin una figura paterna, sin un esposo que las esté pues apoyando. Entonces, son varios motivos por los cuales decidí escribir ese libro, Moni. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Pues fue de mucha bendición porque tú ya lo leíste, entonces hay mucho de lo que yo vi, hay mucho de pláticas con otros hombres a través de mi vida, pero también específicamente cuando se estaba escribiendo ese libro. Entonces fue difícil, Moni, porque pues soy mujer, ¿va? Pero Dios fue muy bueno al poner al lado mío a un hombre que entiende y vive la masculinidad bíblica, pero también a amigos que están pues criando a hijos también y que pude acercarme a ellos y nutrir más este libro. Entonces fue así en la escritura del Azul es para los niños. De hecho hice encuestas en mi Facebook, también en Twitter, entonces lleva de todo ahí ese libro. Me gusta mucho lo que dices porque a veces yo creo que estamos tan ensimismados en nuestro propio mundo, en nuestra propia familia, que se nos olvida cómo podemos bendecir a las personas que nos rodean. Y cuando hablaste de cómo este libro también surge con la idea de ayudar a las mujeres que de pronto son madres solteras, ¿no? Y tienen niños a su cargo, de cómo ayudarlos a saber qué dice la Biblia de cómo debe ser un hombre. Y creo que ese es el punto que define tu libro. No se trata, y tú lo decías en una parte de tu libro, tú dices, estos no son pasos, ¿no? Como para poder ser hombres y A, B, C, D, sino que es más bien como un principio, ¿no? Son como los principios que van a ayudarnos a saber qué es lo que la Biblia enseña. O sea, no te estás desviando de lo que la palabra dice, sino que por el contrario lo que estás haciendo es ayudarnos a ver que todo se trata de Cristo, ¿no? Que la masculinidad, que todo se trata de Cristo y que también es por medio del poder de Dios y por medio del Evangelio que nosotros podemos criar y educar a nuestros hijos para que ellos actúen y vivan el diseño de Dios para la gloria del nombre de Dios, pero también para el bien de ellos y de la sociedad en la que están. Así que gracias por compartir con nosotros acerca de ese proceso y de la idea de dónde salió. Y sí, yo creo que en tus libros tú hablas mucho acerca de tu propia experiencia, ¿verdad? De qué es lo que en este momento yo necesito, que me hubiera gustado saber o escuchar. Y como tú mencionabas, estamos viviendo tiempos diferentes. Yo creo que nuestros tiempos de los hijos nuestros no son los tiempos que nosotros vivimos cuando teníamos sus edades. Y en ese sentido, actualmente hay una lucha por el poder, ¿verdad? Un rechazo al rol que Dios le ha dado al hombre y como que las mujeres y los hombres están queriendo ser iguales en todo, que las mujeres quieren tener las mismas oportunidades, quieren disminuir esas diferencias. Pero hay algo que tú dices en tu libro y es que los hombres y las mujeres tenemos el mismo valor delante de Dios. Y hay una frase específica que me gustó mucho porque tú dices, para Dios no hay un sexo superior al otro. El varón no está por encima de la mujer, ni la mujer del varón. Ambos son de igual estima. Por ambos murió Cristo en la cruz del Calvario para salvación de su alma y por ambos volverá. Y en este sentido, y tú lo mencionaste ahora, respondiendo a la primera pregunta, tú hablabas acerca de las nuevas masculinidades. Cuéntanos un poco acerca de en qué consisten y cuál es el problema con esas nuevas masculinidades. Sí, fíjate que he escuchado de varias mujeres que yo vivo en México, que viven en Latinoamérica y muchas me decían que no conocían ese término de las nuevas masculinidades.
quiero pensar que es algo regional, o sea, cuando yo estaba escribiendo este libro estaba muy, muy sonado en las redes y en las escuelas. Entonces, sí me gustaría como clarificar, acá en México se usó mucho eso de nuevas masculinidades, todavía se usa, para referirse a los aspectos de los hombres que deben ser quitados. Entonces, una nueva masculinidad es, según lo que se dice aquí en México, por ejemplo, quitar o darle a los hombres más, ¿cómo te puedo decir, Moni? Tengo la idea. Como más responsabilidades de la mujer, o sea, darle a los hombres más responsabilidades de la mujer. Te mandaba una foto de un cantante que está cruzado de piernas con su bebé, pareciera que lo está amamantando y es un hombre. Entonces es como, ay, quítale los aspectos masculinos a los hombres para que sean menos hombres, espero se entienda, y entonces darle más valor. O sea, es como si le quitaran a los hombres lo esencial para ser más hombres. No sé si me explico, Moni. Te Y, explicas perfectamente. y nada que ver, o sea, es como que queremos que los hombres sean más mujeres para ser más hombres. O sea, Mm, es una tontería, Moni, ujú, porque los hombres no necesitan ser más mujeres para entender a la mujer. O sea, no necesitan mm. comportarse como mujeres o vestirse como mujeres o maquillarse como mujeres para entender a las mujeres. O sea, nada que ver. Y eso se estaba viendo mucho aquí. Entonces, de hecho, en las escuelas estaban mis hijos pequeños. Tenía uno de ellos que estaba en kinder. Gracias a Dios fue un kinder que, que era pro familia, que no tenía principios, perdón, no era un kinder cristiano, pero tenía principios bíblicos la directora. Entonces, ella, súper linda, sabía que nosotros éramos creyentes y todos, y entonces nos llamó a mi esposo y a mí y nos dijo, esto es lo que están enseñando en las escuelas. Nos están pidiendo que haya personas vestidos de mujer que vengan a enseñarles a leerles cuentos. Nos están haciendo un cuestionario que nos hicieron a nosotros también para saber si pueden hablarle a nuestros hijos acerca de que pueden ser pues menos niños, que pueden comportarse como niñas, si estamos de acuerdo en que vengan tus hijos vestidos como princesas y todo esto de las nuevas masculinidades, nos decía, para enseñarle a los niños que ellos pueden ser lo que quieran ser. Entonces, que buscaban quitarle esos aspectos de la masculinidad. Eh, Falsamente ellos decían, bueno, si le quitamos a los niños o a los hombres estos aspectos masculinos, vamos a dejar de tener machos. O sea, el machismo se va a ir quitando. O sea, si a un niño le digo, ¿sabes qué? No puedes jugar con carritos o con luchadores para esto, se lo voy a quitar y le voy a decir, puedes jugar a tener un nenuco y arrullarlo como si fuera tu bebé y todo. Eh, no se lo vamos a enseñar como que para que cuando seas papá y puedas acunar a tus hijos y puedas, o sea, no, ellos lo que buscaban era hacerlos más femeninos, para que entonces pudiéramos tener niños no machistas. Entonces, es toda una tontería, Moni, porque nosotros sabemos como creyentes que el machismo, el feminismo, todo esto empieza en el corazón y es parte del pecado que hay en nosotros, ¿no? Todavía la naturaleza pecaminosa no es quitando aspectos de nuestro sexo como erradicas un pecado. En este caso, el machismo, que es maltratar a la mujer, que es sí, ser superior a la mujer, aplastar a la mujer, eso no se quita quitándole a los niños aspectos de la masculinidad. Entonces, eh, cuando estaba escribiendo El Azul es para los niños, eso estaba era un boom, Moni. Y dije, no puede ser posible que les estemos enseñando, bueno, les estén enseñando a los niños a ser menos niños para no ser machistas en este caso. Ese era el punto. Bajar el índice de maltrato a la mujer y todo. Entonces, esas son las nuevas masculinidades, Moni, lo que se estaba viendo y, y es un problema porque entonces estamos diciéndole a los hombres, es malo ser hombre, es malo tener este aspecto de la masculinidad, deberías de ser más como las mujeres para ser mejores. Y eso es una aberración total y es demoníaco, Moni. En eso consiste. Wow. Ujú. Estoy impresionada porque
creo que también esto va muy de la mano con lo que tú decías, ¿no? No, no podemos enseñarles a los niños a que no sean hombres, porque además es algo con lo que nacen, Ujú, ¿verdad? O sea, exacto. yo creo que Dios creó al hombre para proveer, creó al hombre para proteger, creó al hombre para ser caballero, ¿no? Sí. Y, y por el otro lado, y tú hablabas también del feminismo, ¿no? Por el otro lado es como que las mujeres, en lugar de jugar con muñequitas, vengan y juegan a construir, y juegan a hacer cosas. Entonces, como quitarle el papel al hombre, ¿no? Disminuirlo Ujú, para que no sea tan masculino, para que no cumpla con su rol, pero a la mujer también se lo quieren quitar por el otro lado para que no sea tan femenina, para que se parezca más al hombre. Es completamente, como tú decías, una aberración. Y yo creo, y tú mencionabas en tu libro, tú decías que no es con ideologías que uno cambia al ser humano, ¿no? Porque como tú hablabas, es acerca del pecado. O sea, el pecado no hay manera de erradicarlo por medio de una ideología, ujú, de solo plano. Cristo. Entonces, es impresionante. Sí, vi la foto y realmente es, ah, dan náuseas, Sí, dan exacto. náuseas porque es como que dice, Señor, esto, ¿en qué está pensando la gente, verdad? Como que cada vez queremos ser más, llamar la atención más. Ujú. Yo no sé, es como una inseguridad. Bueno, en fin, es terrible. Pero entonces cuéntanos, Carla, en este sentido, ¿qué es la masculinidad bíblica y cómo podemos nosotros como madres o cómo pueden los padres que tienen niños ayudarlos a manifestar esa masculinidad bíblica? Mm, Mira, la Biblia no nos da una definición como tal, o sea, no dice la masculinidad bíblica es, ajá, pero sí, si nosotros leemos de principio a fin la Biblia, esta nos muestra cómo es que el hombre fue creado, cuáles son las características que tú mencionaste algunas, y que van de acuerdo a cada sexo, o sea, es bien clara la Biblia cuando habla de los roles de hombre, lo que hace un hombre que protege, que cuida, que provee, que va al frente de la familia. Ahorita yo estoy estudiando Josué y me impacta cómo Dios manda a los hombres a la guerra y están ahí y que tu familia se queda acá cuidada, nosotros acá te la cuidamos. Y eso es parte del rol del hombre y la mujer igual, que está cuidando a la familia, que igual trabaja, ¿no? Vemos a mujeres trabajadoras en la Biblia, vemos mujeres que se levantan por su familia, que no está así como que, ay, pues a ver qué sucede, pero es característico de cada sexo y la Biblia es muy, pues muy clara en mostrarnos cómo es que se debe de ver, cómo se debe comportar los hombres, las mujeres, incluso los hijos también, ¿no? Pero una definición de masculinidad bíblica que yo usé en mi libro, déjate lo busco, y la saqué del libro de Recovering Bíblica, bueno, Recuperando la Masculinidad y la Feminidad Bíblica de Wayne Grudem y el pastor John Piper. Y dice así, te la voy a leer. Dice, la esencia de la masculinidad bíblica es un sentido de responsabilidad benevolente para liderar, proveer y proteger a las mujeres de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre. Entonces, la masculinidad bíblica nos habla de que se trata de liderar, proveer y proteger a las mujeres. Eso es en esencia lo que es la masculinidad bíblica. Y si nos vamos a la historia o al mundo de ahorita, lo que las mujeres incluso gritan, las mujeres feministas gritan, es por hombres que sepan liderar, no sé, ahora están hablando esto de, no sé si también allá donde vives, Moni, se escucha eso de los hombres, necesitamos hombres que resuelvan, o sea, y decían, ¿que resuelvan qué? Pues todo, que nos provean, que nos lideren, que cuiden de nosotras, y yo, señoras o señoritas, eso es lo que es un hombre de verdad, o sea, un hombre que Dios ha diseñado, así son los hombres de verdad. Dejen de quitarles esos aspectos, no busquen quitárselos, porque cuando los hombres lo tienen y viven demostrando o viven su masculinidad bíblica, de verdad que son una bendición, no solo para las mujeres que tienen a su lado, sino para la sociedad en general, Moni. Entonces, qué bendición es la masculinidad bíblica y bien entendida, por supuesto, y, y que se enseñe, o sea, vean la belleza como Dios creó al hombre y díganme si no es algo que todos quisiéramos que se propagara. Necesitamos hombres de verdad,
y la Biblia nos muestra cómo son esos hombres de verdad, Moni. Yo creo que en uno de tus capítulos tú hablas acerca de la familia y hay familias que están compuestas por un padre y una madre, donde los niños pueden ver ese ejemplo de qué es ser un hombre, ¿verdad? De qué es ser el líder o la cabeza de ese hogar. Pero desafortunadamente no todas las familias en nuestros tiempos, debido al pecado, muchas veces cuentan con esas dos figuras. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿qué le dirías tú a una madre soltera con niños, que tiene niños, acerca de cómo puede criarlos para que vivan una masculinidad conforme a la palabra? ¿Qué consejos le darías? ¿Dónde ella puede encontrar esa ayuda o ese apoyo que necesita para que sus hijos puedan tener la posibilidad de ver un ejemplo bíblico de lo que es ser un hombre, de cómo se ve un hombre? Bueno, si es una mujer creyente, siempre les decimos, vayan a donde su iglesia local. Ahí seguro van a encontrar un matrimonio, una familia que esté mamá, papá, una familia piadosa que muestre el evangelio, que viva lo que cree y lo que predica, y que puedan pues acercarse. Dios nos ha dado una familia enorme en nuestros hermanos en Cristo, y que pueden apoyarse, Moni. También es un llamado a las familias, nosotros que estamos compuestos pues que tenemos nuestros hijos, que vivimos el Evangelio, no de manera perfecta, porque no es que busquemos perfección, Moni, para ayudarle a otras mujeres o enseñarles a otras mujeres, pero también es un llamado para nosotras como familia el poder ser hospitalarios e invitar quizás a mamás solteras, mamás viudas, divorciadas, que puedan venir a nuestras casas y compartir vida, compartir tiempo con nosotros, y que sus hijos puedan ver pues cómo se vive una familia, cómo el hombre cuida, lidera, provee a su familia, a sus hijos, y que haya hombres también que estén dispuestos, esposos que estén dispuestos y que tengan un amor genuino por el Señor para poder guiar a otros niños y que les puedan enseñar. Mira, yo soy, te decía recién al inicio, soy tutora de adolescentes en la escuela, y hay un papá que va 2 veces por semana y se lleva a nuestros niños junto, o sea, con otras maestras, se los lleva a jugar al parque, juegan eh, básquetbol, juegan fútbol, y él les modela pues la masculinidad. Entonces nuestros niños ven, no solamente en sus padres o en sus pastores, sino en otros padres de familia, cómo es que se ve la masculinidad. Y este papá aparte es un papá que está presente con sus hijos, que sus hijos puedan dar testimonio de él. Entonces los niños que no tienen papás en casa pueden ver en este maestro cómo es un hombre. Pueden verlo en mi esposo, que también trabaja ahí con nosotros, cómo es que cuida de lo que Dios ha puesto en sus manos, de otros niños. Entonces, estas mamás que no tienen un esposo a su lado pueden acercarse a su iglesia local, o incluso a sus propios padres o a sus hermanos, que ellas puedan ver, este es un modelo de hombre que sigue a Cristo, que modela la masculinidad bíblica y que me gustaría que mi hijo aprendiera. No, tal vez no vas a ir a decirle, oye, puedes ser el tutor de mi hijo, pero sí acercarnos y que nuestros hijos vean cómo es que se vive la masculinidad bíblica, Moni. Tenemos una bendición de verdad en la familia de la fe, pero también en otras familias que puedan pues guiar y ayudarnos, y que no tengan pena ni vergüenza, Moni, en acercarse y decir, sabes que no sé cómo guiar a mi hijo, o sea, no sé cómo en este tema, no tengo ni idea de qué decirle, porque es un tema de niños, pero me puedes ayudar, puedes guiarme, puedes hablar con él, yo puedo estar presente y pues animarnos y apoyarnos unos a otros como familia en la fe, Moni. Qué bonito, me encanta eso que dices del ejemplo que está dando tu esposo y este otro papá que también va al colegio, ¿verdad? Porque se están involucrando en la vida de estos niños y nadie sabe nunca la influencia que de pronto una persona puede llegar a tener
en la vida de personitas que se están formando en su carácter, en su desarrollo, ¿verdad? Así que qué importante y qué bonito. Gracias por compartir eso. Tal vez sería bueno que como madres también nos involucráramos, ¿verdad? Que estuviéramos más pendientes en nuestros colegios donde van nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos de alguna manera dar un poco de lo que Dios nos ha dado para que las niñas y los niños puedan ver las dos figuras, ¿verdad? Cómo Exacto. funciona, cómo es el rol de una mamá por un lado y cómo es el rol de un padre por el otro. Qué buena idea me has dado. Cuéntame una cosa, Carla. Sí. ¿Cuál es la necesidad o la verdadera necesidad que tienen los niños? O sea, sí, necesitamos proveerles lo que necesitan, ¿verdad? Económicamente, materialmente, estar seguros, sanos, Pero realmente, ¿cuál es esa necesidad que de verdad, nuestros hijos tienen y que nosotros deberíamos tratar de no suplirla, porque creo que tal vez no somos capaces de suplirla, pero de ayudarlos a encontrar dónde pueden Ujú. suplir esa necesidad? Nuestros hijos necesitan a Cristo, Moni, tanto como lo necesitamos nosotros. Nuestros hijos necesitan conocer eh, quién los creó, cómo fueron creados. Ellos necesitan saber que necesitan, valga la redundancia, necesitan un Salvador, que su vida tal cual está incompleta hasta que conocen a Cristo, hasta que tienen a Cristo, su Espíritu Santo en ellos. Ellos necesitan conocer también, Moni, lo hablo en mi libro en el último capítulo, conocer a Cristo como hombre verdadero, como la masculinidad de pies a cabeza. Nosotros ahí sí podemos ayudarlos, nosotros sí podemos guiarlos. Dios nos ha dejado a nuestros hijos para guiarlos también, perdón, en el conocimiento de Dios y de verdad que no podemos perder tiempo, Moni, porque el enemigo, las filosofías, las ideologías, ellos no se tientan el corazón, ni están pensando en, ay, bueno, no, pues está muy pequeñito para enseñar. Ellos no se tientan el corazón, Moni. Nosotros no tendríamos por qué eh, darles la oportunidad de arrebatarnos a nuestros hijos o arrebatarnos la mente a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan desesperadamente conocer el Evangelio y conocer cómo llegar a Él, cómo escuchar de Él. Y es una bendición que nosotros los tengamos frente a nosotros, a nuestros hijos, durante tantos años, porque si lo vemos, bueno, tantos años, pero en realidad son pocos años los que los tenemos, pero digamos, en un promedio, 20 años, nuestros hijos están delante de nosotros. En esos 20 años tenemos la oportunidad de hablarles de Cristo, de mostrarles el Evangelio, sea que Dios los llame a ellos a una edad temprana para conocerlo, para que ellos puedan entregar su vida a Cristo, o quizás más grandes, o quizás sea cuando nuestros hijos salgan de nuestra casa, nosotros no sabemos ni tenemos el control ni el poder para salvar a nuestros hijos, ¿verdad? Ni para obligarlos a que crean, pero sí tenemos la oportunidad de hablarles de Cristo, de cómo luce, sobre todo en este tema de masculinidad. Si nosotros les hablamos, mira, Cristo, una de las características de Cristo es de que era bondadoso, de que era generoso, de que era pacificador. Todo eso es parte de la masculinidad bíblica, Moni. Nosotros sí podemos enseñarles y nuestros esposos, nuestros hermanos en la fe pueden modelarles cómo es. Incluso nosotras también, porque esto de generosidad, de bondad, no es exclusivo de los hombres. Es un llamado para todo hijo de Dios. Ajá. Pero nosotros sí podemos encaminar a nuestros hijos y hablarles acerca de lo que es la verdadera masculinidad de acuerdo a lo que vemos en el Evangelio, es decir, en Cristo. Nosotros sí podemos enseñarles, incluso con la Biblia. Mira, esto es masculinidad bíblica. Ve lo que hizo Cristo, ve lo que hizo un Pedro, ve lo que hizo, ¿sabes? Entonces, necesitamos nosotras como mujeres, Moni, conocer a Dios, conocer a Cristo, su palabra. Si no, ¿qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? No podemos darles a nuestros hijos algo que nosotros no tenemos, ni podemos enseñarle a nuestros hijos algo acerca de lo que no conocemos o que conocemos muy poco, porque entonces va a ser muy raquítico lo que les enseñemos. No quiere decir esto que entonces tengo que ser erudito en la Biblia, tengo que tener
PhD para enseñarle a mis hijos, no, pero si tienes tu Biblia para que la abras todos los días y veas en la porción bíblica que estás leyendo cómo es Dios, qué es lo que Él ha hecho, qué identidad nos ha dado, cómo podemos vivir a la luz de eso y enseñársela a nuestros hijos. Eso sí lo podemos hacer, Moni. No sé, qué más puedo contarte? Que lean el libro y que Es un buen puedan. punto. Ujú, Yo te escuchaba y pensaba qué importante, porque muchas veces anteriormente era como que el papá cumplía una labor importante dentro del hogar, ¿verdad? ujú, Pero ahora, como los padres están la mayoría de las veces fuera trabajando, proveyendo, ¿verdad? Nosotras como mujeres tenemos una responsabilidad muy grande y es la de educar a nuestros hijos. Y tú en tu libro hablas de que el hogar es como un seminario, sí, ¿verdad? Donde nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos la palabra, enseñarles lo que tú decías, ¿no? Con el ejemplo de personajes que fueron reales, porque las historias que están en la Biblia, y esto quiero que quede claro para nuestros oyentes, no son cuentos, no son fábulas, no son mitos, son historias verídicas, son cosas que pasaron. Es ujú, real. Entonces, cuando tú hablabas, y a mí me encanta, por cierto, esta serie que estás haciendo acerca de Josué, me encanta porque realmente nosotros tenemos muchos ejemplos en la palabra de hombres que cumplieron con su llamado de hombre. Y sí, no fue fácil. Tú hablas de Jesús, ¿no? El sacrificio que él hizo. sí, Y un hombre que ama a su esposa, dice la Biblia, que la ama como Cristo amó a su iglesia, o sea, hasta ser capaz de morir. sí, ¿Y cómo nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos eso? Pues compartiendo con ellos lo que la palabra enseña, y para eso necesitamos estar en la palabra. Así que esta es una exhortación a que como mujeres meditemos, estudiemos. Hay tantos recursos ahora en Internet, no sí. necesitamos ir a un seminario para poder aprender. Tenemos es que tener corazones dispuestos para poder transmitir eso mismo que el Señor nos vaya enseñando a nuestros hijos. Y Carla, te quiero preguntar algo porque tú en tu libro hablas acerca de una juventud que se encuentra fragmentada. Sí. Quisiera que nos explicaras un poquito a qué te refieres con eso y cuáles son las causas. Y eso creo que va muy de la mano con la respuesta anterior, ¿no? Nuestros hijos necesitan a Cristo. ¿Qué Sí, papel juega la identidad en todo esto, en nuestros hijos? ¿Dónde debe estar su identidad basada y para que no caigan presas de ser esa juventud fragmentada que está como cada día más debilitada, que no se siente completa? ujú. Cuéntanos un poquito. Sí, nuestros hijos necesitan conocer quiénes son en Cristo. Y sobre todo porque a lo largo, todos tenemos una historia, Moni. Tenemos una historia desde que nacemos y la verdad es de que va saliendo y tenemos cicatrices. Les digo a mis hijos, les digo, tenemos cicatrices físicas y en el alma, ¿verdad? Y en algún momento podemos regresar a esas cicatrices y decir, ay, mira, esto fue Dios sanándomelo, pero hay algunas heridas que todavía no sanan, o sea, y es parte de nuestra historia y podemos actuar desde esa herida, lo cual no es algo recomendable, pues no, si hablamos desde nuestras heridas, em, pues cosas no sanas vamos a hablar, ¿va? Obviamente. Entonces nuestros jóvenes necesitan conocer quiénes son a la luz del Evangelio, quiénes son en Cristo, cuál es esa identidad, o sea, qué es lo que Dios ha hecho por ellos para, para, para que entonces actúen de acuerdo a quiénes son. Por ejemplo, em, nuestros niños, cuando hablo en el capítulo de la juventud fragmentada, hablaba de mi historia cuando recién llegué a la iglesia, Moni, de cómo los adolescentes, los jóvenes que estábamos ahí, no teníamos como sí, de hecho ni se nos hablaba acerca de la identidad en Cristo, o sea, no sabíamos quiénes éramos. Solamente conocíamos el Evangelio, que necesitábamos a Cristo, pero nadie nos habló acerca de quiénes éramos realmente, o sea, de que éramos perdonados, de que podíamos ir delante del Padre porque ya éramos sus hijos, de que tengo valor delante del Señor. O sea, entonces,
si no conocemos quiénes somos, pues entonces solamente nos convertimos en simpatizantes, en alguien que conoció un mensaje lindo, pero se puede ir entonces buscando sentirse completos. Si no nos sabemos completos ya en Cristo, entonces vamos a buscar dónde, dónde sí puedo ser completo. Nuestros niños ahora o nuestros jóvenes ahora necesitan también, Moni, saber quiénes son, por qué Dios envió a su Hijo, porque Cristo se sacrificó por ellos y ahora quiénes son a la luz de ese sacrificio, de que son perdonados, que son amados. En la escuela tuve alumnos, ya no están, tuve alumnos que no tenían, no se sabían amados ni por su familia, que tenían de verdad temores que no se les había explicado. Entonces ahí es cuando nosotros como tutores entramos y les hablamos el Evangelio y les hacemos ver quiénes son en Cristo. Y es lo único que llena y satisface a un corazón, Moni, que necesita de Dios. Entonces nuestros niños necesitan eso, saber, para no desviarse, para no ir y creer las mentiras que ideologías o filosofías les dicen de quiénes son. Ellos necesitarán, Moni, estar seguros de quiénes son en Cristo para no irse a otros lados, para no buscar en cisternas rotas, por así decirlo. Y nosotros necesitamos también hablarles de que son hombres valerosos, de que son, que deben estar firmes en sus convicciones. Ellos necesitan tener masculinidad bíblica bien definida, necesitan estar cimentados en Cristo, y eso sí lo podemos nosotros ayudarlos, Moni, porque pues tenemos que llegar al corazón de nuestros hijos para hablarles acerca de quiénes son en Cristo. No sé si me desvié No, del tema. no, 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 al contrario. Creo que es la respuesta que necesitamos escuchar, es el Evangelio. O sea, es nuestros niños de verdad necesitan es eso, no buscar, como tú decías, en cisternas rotas su identidad, no buscarlas en las redes sociales o en sus pares, ¿verdad? En sus amigos, en la opinión del mundo, sino en quién dice Dios que soy yo, ¿no? Y soy un pecador, pero un pecador que ha sido redimido, que ha creído en Cristo, que ha sido salvo y ha sido hecho una nueva criatura, ¿no? Y yo creo que esa es la esperanza de este libro. Hay esperanza, o sea, yo creo que si alguna persona nos está escuchando hoy y dice, yo me he dañado la vida de mi hijo porque no le he enseñado el Evangelio, hoy es el día en el que puede empezar a cambiar, ¿verdad? Hoy es el día en el que puede retomar el Evangelio, como tú decías hace un tiempo, ¿no? El Evangelio puede llegar a nosotros cuando somos jóvenes o más mayores o incluso ya en la edad vieja, ¿verdad? En la vejez. Pero independientemente, Dios está tratando con cada uno de nosotros para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo. Y como madres, nosotros estamos ahora enfrentando los desafíos de las redes sociales. La presión que nuestros hijos están teniendo es demasiada. ¿Y cómo podemos hacer cómo podemos contrarrestar, verdad? Esas amenazas que vienen de afuera, pues con el Evangelio. Porque el Evangelio es lo único que realmente tiene el poder para sacarnos de esa esclavitud, de esa depresión, de ese sentido de culpabilidad, de ese sentir que no somos suficientes, que no damos la talla, porque nuestro estandarte no es lo que el mundo dice, es lo que Dios dice. Entonces, es como un llamado, ¿verdad?, a que como madres podamos también sentarnos o arrodillarnos más bien delante de Dios y pedirle que nos dé la sabiduría, el discernimiento, las oportunidades para compartir el Evangelio con nuestros hijos, para hablarles, para que ellos puedan entender ese amor, ese perdón, esa aceptación que tienen en Cristo. Eso es lo que realmente nuestros hijos necesitan. Y Carla, yo sé que el tiempo se nos está acabando, pero yo quisiera que tú nos dices que en tu libro tienes 10 capítulos. Sí. Si nos quieres decir así como un abuelo de pájaro, ¿qué podemos encontrar en estos 10 capítulos? Así, como en cada uno algo chiquitito. Ok, los capítulos son 10, está dividido son como dos partes el libro.
como la introducción, Moni, les hablo acerca de los niños, pues sí, de por qué son importantes los niños en nuestra vida, a nosotros como mamás, del diseño familiar también les hablo, acerca de cómo se ve la familia o cómo Dios constituyó la familia y los tipos de familia que hay ahora, ¿no? Pero que en todas hay bendición. Hablando de la familia, pues como nos lo marca Dios, ¿no? Un hombre y una mujer como papá y mamá, eh, nada más, o sea, hay familias extendidas también, que está el abuelo viviendo ahí con nosotros, o la abuela, o, ¿sabes? Pero quise hablar del diseño familiar porque también es de hecho, se ven las caricaturas de los niños en los muñequitos de ahora, que hay familias compuestas por dos papás, dos mamás, entonces nuestros niños necesitan conocer que eso es una mentira, que no hay, o sea, que aunque existan ese tipo de familias, no es como Dios lo diseñó. Entonces, a Amén. veces las mamás decimos, pues, ¿qué tiene de malo que tenga dos mamás? No, sí tiene. O sea, de Ujú. verdad, vamos a la Biblia y veamos qué es lo que dice la Biblia acerca del diseño familiar. Entonces, les hablo también acerca de eso. Les hablo hay un capítulo que se llama La mentira que se dijo en Edén, en el Edén, es de lo que nos hizo creer la serpiente a las mujeres, ¿no? De que entonces serás como Dios, y con que Dios ha dicho, también se habla de eso, del pecado, de Ujú. cómo nace el pecado, de por qué, de todo lo que estamos viviendo, no es que tenga poquito, o sea, no es que, ay, bueno, mi generación no vivía esas cosas, pues no, a lo mejor no se veía tanto, pero eso viene desde el Edén, o sea, desde el día que entró el pecado en la humanidad, desde entonces lo venimos arrastrando. Entonces es importante saber que no es algo nuevo lo que se está viendo en el pecaminoso en el mundo. Viene desde ahí. Hablo justo de lo que acabamos de hablar, de la juventud fragmentada, de cómo necesitan pues su identidad. Hablo a los jóvenes, a los niños también que sufren, Moni. No solo las niñas sufren. Sabemos a niñas llorar más, por supuesto. Quizás somos más um, libres en ese sentido, en esta cultura de llorar y de expresar nuestras emociones, pero nuestros niños también sufren y también lloran y muchas veces lloran en silencio y sufren en silencio. Entonces tenemos que discernir nosotras como mamás, ser muy sabias y estar presentes y pendientes de nuestros hijos para darnos cuenta de cuando están sufriendo. Te voy a dar un ejemplo súper rápido. Ujú. Hace unos días uno de mis hijos, no voy a decir el nombre para no evidenciarlo, pero uno de mis hijos, lo vi así con los ojos, le dije, ¿por qué estás llorando? Estábamos en la escuela, le dije, ¿por qué estás llorando? Dijo, no lloré, estoy bostezando. Le dije, a ver, te conozco hace tantos años, naciste de mí, y cuando bostezas no lloras así, cuando se te ponen los ojos así, no, estás sufriendo, ¿qué pasa? Me dijo, no, estoy bostezando, ma, o sea, tú no te preocupes. Entonces dije, ok, no es el momento para hablar de esto, no es, obviamente no lo iba a evidenciar delante de todo el grupo, ni avergonzarlo, pero después le Sí. dije, estabas llorando, o sea, no me puedes, no te engañes a ti, está bien, o sea, dime qué te puedo ayudar, si te puedo ayudar en algo, si quieres contármelo. Me dijo, no te preocupes, ya pasó. Ok, tampoco lo obligué, ¿verdad? Que me dijera, Ujú. pero uno se da cuenta y es aprender a leer a nuestros hijos y conocerlos si están sufriendo. Otro, hablaba con una amiga, me decía, no sé, tiene como 2 o 3 días que no sale a comer y yo, ¿estás deprimido quizás? ¿O, ¿ya le preguntaste qué tiene? No, pero no ha querido comer y se me hace tan raro porque es bien dragón. Y yo, algo no está bien. Mm. Esas pequeñas cosas de nuestros niños es bien importante que las conozcamos. O sea, pareciera algo como, ay, pues no le dio hambre 3 días. No es que no le dé hambre, algo está sucediendo. No necesariamente que esté deprimido, pero algo está sucediendo. O sea, ¿por qué no tiene hambre? Puede ser algo físico, alguna enfermedad, no sé. Entonces, Ujú. son cosas que tenemos que estar pendientes de nuestros niños, sobre todo de aquellos que son más introvertidos, Moni, que pueden estar sufriendo en silencio. eh, Necesitamos estar ahí con nuestros hijos. De Ujú. verdad, nuestros hijos también sufren, nuestros niños también lloran, también fueron creados con emociones o con sentimientos, como la Biblia no habla de emociones, pero sí de sentimientos. Entonces también nuestros Ujú. hijos tienen esa parte que quizás no, culturalmente no está bien vista,
pero nosotros no nos regimos por la cultura, sino por lo que Dios nos instruye en su palabra y tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, de su corazón, Moni. Amén. Y después viene la segunda parte, que ya es pues más enfático a la masculinidad bíblica, lo que podemos nosotros enseñar. Hablo en el capítulo 6 de la vocación llena de gracias, es mi capítulo favorito. Todo el libro me gusta, pero este es mi capítulo, que no sé cómo lo disfruté escribirlo. Qué De, bonito. de nuestra vocación como mamás, de lo que hacemos en nuestro hogar, de cómo servimos al reino de Dios desde nuestro hogar, de cómo avanzamos, cómo nuestro hogar puede ser una ventana al reino de Dios, de los cielos, Moni. Entonces, que se leanlo. Después ya hablo con lo que es el azul es para los niños, de por qué el nombre del azul es para los niños, si le estoy dando un género al color o no, ahí lo van a descubrir. Hablo de los niños también sufren, va ligado también hacia lo de sufrir en silencio, a ese capítulo. Hablo de la disciplina que instruye, de cómo como mamás podemos disciplinar a nuestros hijos, sobre todo en esta cultura, Moni, que habla de no disciplines a tus hijos, no les habla con ellos. Ahí también les hablo un poco, no les doy el ABC de, bueno, entonces vas a decirle esto y les vas a tomar esto, no les doy una cátedra, ¿va? Ni les enseño cómo deben de hacerlo o dogmáticamente no, sino cómo la Biblia nos instruye a nosotros a disciplinar a nuestros hijos de manera que instruya su corazón, de manera que les muestre el Evangelio y que los ayude a entender cómo es que deben hacer o no hacer las cosas de acuerdo a lo que vemos en la Biblia. Y el último capítulo, que es siguiendo el modelo de Cristo, es cómo Cristo nos modela la masculinidad, cómo es que el Evangelio nos ayuda a nosotras como mamás a enseñarle a nuestros hijos o a guiarlos hacia Cristo, que es el modelo perfecto de un hombre de verdad. Entonces eso es lo que encontrarán en el Azul es para los niños, Moni. Espero que lo lean y que nos cuenten después si les ha sido de bendición, si les ha servido también. Será un gusto saber. Sí, por favor, yo voy a dejar un enlace para que lo puedan comprar en la página de la editorial Evi o en Amazon, porque realmente es un libro que súper recomiendo. Ya escucharon un poquito más o menos el contenido de cada capítulo y realmente yo creo que cuando uno lo lee es bueno tomar nota porque hay muchas cosas que Carla ahí comparte que son importantes y que debemos recordar una y otra vez o subrayar aquellas cosas que dices, uy, esto realmente me habla, porque hay mucha sabiduría. Carla, de verdad te agradezco mucho. Te quiero hacer una última pregunta. Sí. Cuéntanos, ¿el rosa es para las niñas? Sí. El rosa es para las niñas y ya viene muy pronto, Moni. ¡Ay, qué emoción! Sí, está en revisión final con el director de la editorial y ya sale. No puedo decir una fecha exacta porque aún no sé cuándo salga, pero ya está en camino ese libro. Entonces, gracias al Señor porque me permitió escribir ambos, el azul es para los niños y el rosa es para las niñas y de verdad espero que sea de bendición ese libro. Yo cuando me pidieron que lo escribiera decía, pero ¿cómo lo voy a escribir si yo soy mamá de niños? Y el director de la editorial, que aparte de ser pastor, es alguien muy sabio y que nos conocemos de hace tiempo, me decía, a ver, no tienes hijas, pero eres hija. Fuiste hija de una mujer, o bueno, soy hija de una mujer, ya falleció mi mamá, y tienes hermanas y tienes amigas que están criando niñas, no me puedes decir que no lo puedes escribir. Y yo dije, es verdad. Entonces, ese libro del Rosa es para las niñas está escrito desde un corazón de una mujer, en este caso yo. Bueno, ya hablo de varias historias, no es mi historia, va, obvio, pero a mí, y lo digo con cuidado y buscando honrar a mi madre también, pero a mí me hizo, ahora que veo la Biblia y que conozco de feminidad bíblica, Moni, me doy cuenta de cuánto necesité un modelo
de feminidad bíblica. No sé, en aquel entonces pues no se sabía, no se conocía, mi madre no era creyente, entonces no tuve como ese ejemplo que ahora nuestras niñas sí tienen, gracias a Dios, porque ahora sí podemos hablar de feminidad bíblica y enseñarle a nuestras niñas. Entonces, hablo de la carencia y la necesidad, hablo desde ese corazón de cuánto necesité y entonces ahora veo con urgencia cómo las mujeres mayores necesitamos conocer acerca de feminidad bíblica para enseñársela a las nuevas generaciones. Entonces, ya lo leerás, Moni, y espero también que sea de bendición para Lo nuestras leeré. lectoras. Muchas gracias. Claro que lo leeré y de hecho te invito para que hablemos acerca del Rosas para las Niñas cuando salga. Así que si quieres, estás invitadísima para que podamos conversar acerca de ese nuevo libro. Y para quienes nos escuchen, les recuerdo que pueden leer la reseña del libro en la página web monicacarvajal.org o escuchar también un pequeño episodio acerca de por qué leer el azul es para los niños. Y por favor compartan esta entrevista para que otras mamitas puedan saber cómo hacer frente a esos peligros que corren sus hijos y puedan llevar adelante esta vocación de la maternidad con gracia, con sabiduría, con amor y sobre todo teniendo en cuenta la eternidad de sus hijos. Y como siempre los espero en un próximo episodio del podcast Vives aquí en el canal Biblia de Eternidad. A ti, Carla, un abrazo muy grande, un besito. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por tu tiempo. Que Dios bendiga este nuevo proyecto, este nuevo libro del Rosas para las Niñas y que otras personas compren, adquieran, lean, regalen este libro del azul es para los niños a aquellas mamitas o familias que tienen hijos hombres para que sepan lo que es ser un hombre conforme a la palabra de Dios, Amén. siguiendo el ejemplo de Jesús. Gracias, Carla. ¿Quieres decir algo más para despedirte? Solo agradecerte, Moni. Siempre es una bendición y un gusto poder compartir contigo, conversar contigo y sí, te acepto la invitación para el Rosas para las Niñas. De verdad, mil gracias. Me encanta. Lo mismo digo, me encanta escucharte. Gracias por tu tiempo y que Dios nos bendiga. Nos volveremos a encontrar en un próximo episodio del podcast Vives aquí en el canal Biblia y Eternidad. Hasta pronto.